Los cazadores de nazis. El monstruo y el carnicero. Mayo de 1987 fue un mes inolvidable para los cazadores de nazis. 45 años después de sus supuestos crímenes de guerra, dos ancianos estaban a punto de sentarse en el banquillo de los acusados. Klaus Barbie en Francia y John Demjanjuk en Israel. Dos juicios muy distintos con resultados muy diferentes. El oficial de las SS, Klaus Barbie, apodado el Carnicero, fue el sádico líder de la policía secreta de Lyon. Fue acusado de promover una salvaje campaña de torturas, deportaciones y crímenes en masa. Klaus Barbie era un asesino. Disfrutaba matando. Le gustaba intimidar y asustar a la gente. Sentirse poderoso. Su rastro fue seguido por Serge y Beate Klarsfeld, una osada pareja que durante más de 15 años desafió la indiferencia de las autoridades alemanas y sudamericanas a la hora de procesar a Barbie. En Israel, John Demjanjuk fue acusado de ser Iván el Terrible, un brutal vigilante ucraniano que supuestamente había forzado a cientos de judíos a entrar en las cámaras de gas. Pese a argumentar que se habían equivocado de hombre, tuvo que enfrentarse a las autoridades de Israel y Estados Unidos. Ambos juicios fueron muy polémicos y dejaron en el aire cuestiones cruciales para el futuro de la caza de nazis. ¿Podía la acusación elaborar un proceso sólido basándose en 40 años de recuerdos? ¿Y por qué se había tardado tanto en sentar en el banquillo a aquellos dos hombres? El idilio de Klaus Barbie con la infamia empezó con la derrota de Francia a manos de Alemania. En un primer momento, Hitler estaba de acuerdo con dejar sus tropas en el norte. El resto de Francia tendría un gobierno propio, dispuesto a colaborar con los nazis. Pero aquella era una relación frágil. La zona sur, especialmente la ciudad de Lyon, pronto se convirtió en un refugio para la resistencia. En noviembre de 1942, agotada ya su paciencia, los alemanes decidieron apropiarse de todo el país. En Lyon, el contragolpe contra la resistencia fue encabezado por el oficial de las SS, Klaus Barbie, y sus secuaces de la Gestapo. Barbie era un nazi con una beta salvaje. En su adolescencia se había unido a las juventudes hitlerianas, cantera de futuros héroes del Reich, especímenes perfectos de la raza nazi dominante. Pero la perfección tenía su lado oscuro. En sus filas se fomentaba la violencia y el odio hacia los judíos, requisitos de gran peso para las siguientes etapas. Convertirse en miembro de las SS, la fanática guardia de Hitler, y después unirse a la atroz Gestapo, la policía secreta nazi. Klaus fue enviado a Lyon con la misión de aplacar la resistencia francesa, lo que él se tomó como una venganza.
Toda una generación quedó marcada por el agrio recuerdo de su brutalidad. Andrés Siñol solo tenía 7 años cuando los hombres de Barbie se llevaron a su padre para interrogarlo. Le golpearon con un látigo, casi lo ahogan en aguas gélidas, y arrancaron las uñas de sus manos y pies. Poco después, él y otros 18 hombres fueron transportados hasta el corazón de un bosque, y allí fueron abatidos por las metralletas alemanas. Una de las víctimas más famosas de Barbie fue Jean Moulin, líder de la resistencia en Francia. Cuando Moulin acudió a reunirse con sus camaradas en esta casa cerca de Lyon, los hombres de Barbie le estaban esperando. Interrogado en las oficinas de Barbie, fue golpeado hasta la muerte. Su cuerpo nunca fue localizado. Raymond Aubrat, capturado junto a Moulin, también fue torturado por Klaus Barbie. Era un hombre sádico y salvaje. Te lo transmitía desde el principio. Se dirigía a los prisioneros de una forma brutal, violenta, muy salvaje, golpeándolos continuamente. Y parecía disfrutar haciéndolo. Moulin fue uno más entre cientos de hombres, víctimas de una muerte atroz a manos de la Gestapo. Estos antiguos miembros de la resistencia lograron esquivar los fusilamientos de Barbie. Su operador de radio pertenecía a las fuerzas especiales estadounidenses. Todavía hoy recuerda lo sucedido al resto de su equipo. Klaus Barbie y sus hombres no tuvieron ninguna piedad con ellos. Los dejaron tirados en el suelo y cuando los encontramos tenían la cara hundida, marcada por la huella de sus botas. Barbie no solo persiguió a miembros de la resistencia. En Lyon, en la calle Sainte-Catherine, un escuadrón de la Gestapo capturó a 80 miembros de un centro judío y los envió a las cámaras de gas. Ninguno salió de ellas con vida. En esta apartada granja de Issy, a las afueras de Lyon, 44 niños judíos y sus profesores se escondían de los nazis. El 6 de abril de 1944, estaban desayunando en esta habitación cuando la Gestapo irrumpió violentamente. Julien Fabé recuerda qué pasó a continuación. Los arrastraron como si fueran sacos de patatas. Luego los subieron a los camiones sin ningún cuidado, como si los niños fueran basura. Durante su trayecto a un trágico final en Auschwitz, los pequeños no dejaron de cantar sus canciones infantiles. Es un claro ejemplo de la crueldad de Klaus Barbie. Los niños de Issy vienen a confirmar que estos criminales nazis estaban decididos a asesinar incluso a los más inocentes. Barbie conocía el destino de aquellos niños. En una ocasión dijo: fusilados o deportados, el resultado es el mismo. Aquellos 44 niños murieron en las cámaras de gas. Mientras Barbie enviaba a niños a Auschwitz, el hombre conocido como Iván el Terrible interpretaba su papel en el exterminio judío. En 1942, los nazis tuvieron que decidir qué hacer con los millones de judíos que habitaban los territorios conquistados de Europa del Este. Muchos habían sido hacinados en guetos en los que esperaban su destino. La llamada solución final consistía en eliminarlos.
Para ellos, se desarrolló en Polonia toda una red secreta de campos de exterminio. Pero Heinrich Himmler observó que llevar a cabo aquellas ejecuciones resultaba traumático para la mayoría de los soldados. Así que puso en marcha en Travniki un centro de entrenamiento en el que convertir a ciudadanos de origen no alemán, especialmente a ucranianos, en salvajes vigilantes. Entre ellos se encontraba un vigilante que pasaría a ser conocido como Iván el Terrible. Iván fue enviado a Treblinka, el destino final de cientos de miles de judíos procedentes de Varsovia. Treblinka fue un auténtico infierno. Los que llegaban vivos, después de ser obligados a desnudarse, eran empujados por un pasillo bordeado por alambre de espino que llevaba a las cámaras de gas. Iván el Terrible y sus compañeros ucranianos los introducían en las cámaras utilizando palos y cuchillos. A continuación, abrían el gas. Cerca de 700.000 judíos perdieron la vida en Treblinka. Solo sobrevivieron 50, para contar al mundo las atrocidades que habían presenciado. Pero al finalizar la guerra, nadie sabía qué había sido de Iván el Terrible, el monstruo de Treblinka. En Francia, el fin de la contienda fue sinónimo de liberación, el inicio de una etapa de alegría y de alivio tras 4 años de ocupación. Fue también una etapa para saldar cuentas pendientes, ya que los miembros de la resistencia tenían cercados a quienes habían colaborado con los nazis. Pero en Lyon, el líder de la Gestapo, Klaus Barbie, el carnicero, había logrado escapar. Había desaparecido en el caos de una Alemania arrasada. Intentando ir un paso por delante, Barbie empezó a utilizar distintos nombres falsos. Pero como muchos otros oficiales de las SS, Barbie llevaba un tatuaje en su axila con su grupo sanguíneo. Finalmente fue detenido por los estadounidenses, pero entonces se produjo un sorprendente giro del destino. En vez de encarcelarle, los americanos le ofrecieron un trabajo. La Guerra Fría empezaba a gestarse. Berlín, 26 de junio de 1948. Además de detener el tráfico ferroviario, Rusia ha frenado el transporte de camiones en el corredor de 177 kilómetros que une la cara oeste de Berlín con Alemania Occidental. Los astutos rojos han arrinconado a cerca de 2 millones de personas en la zona oeste de Berlín, tras una barrera infranqueable. Está saliendo del sector estadounidense. Con la Unión Soviética como enemigo, la experiencia de Barbie a la hora de infiltrarse en redes comunistas resultó vital para la contrainteligencia americana. Apenas sabíamos nada sobre Rusia, sobre su ejército, sus tácticas, sus manuales o su modus operandi. Nos eran desconocidos. Nuestros agentes debían esforzarse al máximo para conseguir todos aquellos datos. Klaus Barbie, el torturador nazi, empezó a trabajar para los Estados Unidos. Resultó una figura tan valiosa que incluso le ofrecieron una vivienda en Alemania. El coronel Eugene Kolb, uno de sus supervisores, supo apreciar sus habilidades. Digamos que su utilidad pesaba más que su pasado. Era una persona profesional, muy hábil y extremadamente inteligente.
Un experto en extraer información a través de entrevistas, interrogatorios, sabía lo que hacía. Pero en Francia nunca olvidaron los crímenes de Klaus Barbie. Cuando conocieron sus nuevas funciones, pidieron a los estadounidenses que lo entregasen, pero estos no se fiaban de los franceses. Los organismos franceses de inteligencia, así como la justicia francesa, habían recibido un influjo profundo de elementos del Partido Comunista y de la KGB. Teníamos la casi total certeza de que su primera orden con respecto a Klaus Barbie, si hubieran podido atraparlo, habría sido interrogarle sobre nuestras operaciones y sobre las fuentes de información que él nos había procurado. En 1951, la inteligencia estadounidense tuvo que soportar una gran presión por parte de Francia, y en lugar de entregar a Barbie, decidieron deshacerse de él. Se reservó un asiento para él en un tren usado por el ejército para ayudar a desaparecer a los agentes secretos. Él y su familia fueron trasladados desde Alemania hasta Italia, en dirección al puerto de Génova. Al cargo de aquella operación se encontraba Jim Milano. Utilizamos todo tipo de disfraces, de soldados estadounidenses, de hombres de negocios. Fue una operación de envergadura. Obtener los pasaportes era fácil. Bastaba con comprar pasaportes utilizados por personas fallecidas o que habían entrado por otros puntos y modificar alguna que otra página. No fue difícil. Klaus Barbie consiguió una nueva identidad. Pasó a llamarse Klaus Allman. Pocas semanas después de dejar atrás Alemania, estaba a bordo de un barco y con $5.000 en el bolsillo. Su destino era Sudamérica. Tardó 32 años en volver a pisar Europa. Exactamente el mismo año, 1951, otro emigrante ponía rumbo a una nueva vida al otro lado del Atlántico. Iván Demjanjuk, el ucraniano que más adelante tendría que declarar ante un juez por ser Iván el Terrible, se dirigía a América del Norte. En los documentos que había empleado para obtener un visado para Estados Unidos, Demjanjuk aseguraba ser un simple granjero. Al llegar, Iván adoptó el nombre de John y no tardó en disfrutar del sueño americano. Inició una nueva y tranquila vida junto a su familia, trabajando en Cleveland, Ohio, para la empresa Ford. En Sudamérica, Barbie se había convertido en ciudadano boliviano. Klaus Allman era ahora un exitoso empresario que mantenía ocultas conexiones con antiguos nazis establecidos en Bolivia. El periodista alemán Herbert John conoció a Allman antes de que saliera a la luz su verdadera identidad. Cuando los nazis llegaron a Sudamérica al término de la guerra, serían unos 50.000, establecieron toda una red de contactos. Le enseñaron a la policía, al ejército y a las fuerzas de seguridad cómo enriquecerse. Lo hacían para sentirse seguros. Y Barbie era el hombre adecuado para hacer eso en Bolivia, porque le encantaba ese trabajo. Pero ni Klaus Barbie, en Sudamérica, ni John Demjanjuk, en Estados Unidos, podrían vivir el resto de sus días en paz. De ello se encargarían los cazadores de nazis. En Francia, a principios de los 60, el matrimonio formado por Serge y Beate Klarsfeld
decide dedicar su vida a llevar ante la justicia a criminales de guerra nazis. Habían llevado vidas muy distintas. Serge era judío y de niño había sido testigo de cómo su padre era detenido por la Gestapo. Posteriormente, moriría en Auschwitz. Beate era alemana e hija de un oficial del ejército. Antes de conocer a Serge, ignoraba que 75.000 judíos franceses habían sido deportados a campos de concentración, y tampoco conocía las atrocidades cometidas por los alemanes en la Francia ocupada. Prácticamente al pie de la Torre Eiffel, la Gestapo instaló una cámara de tortura para interrogar a los ciudadanos franceses. Este antiguo campo de tiro se convirtió en una cámara de los horrores en la que niños y adultos eran incinerados atados a un poste. La Gestapo quemaba a los niños delante de sus padres para que estos contasen todo lo que sabían. Los Klarsfeld formaban un sensacional equipo decidido a desenmascarar a los criminales de guerra. Fuimos muy eficaces desde el principio, porque Beate es alemana y el mundo de aquellos asesinos era un mundo alemán. Y también porque yo soy historiador, y se trata de un mundo cargado de historia. Por aquel entonces, los Klarsfeld no perseguían a nazis huidos al extranjero, sino que se centraban en los miles de criminales que se habían quedado en Alemania, ocultos entre el resto de ciudadanos, incluso ocupando posiciones relevantes como jueces o políticos. Cuando descubrieron que el canciller de Alemania Occidental, Kurt Georg Kissinger, había trabajado para los nazis, decidieron pasar a la acción. En una conferencia de su partido en 1968, Beate le dio una bofetada en público y le llamó nazi. A él no le cogió de sorpresa. Sabía perfectamente quién era yo. Era consciente de que me oponía a él y de que pedía continuamente que dimitiera. Aquel tortazo copó los titulares de las noticias. Beate fue arrestada, pero menos de un año después, Kissinger perdió su cargo de canciller. El matrimonio pasó entonces a centrarse en los crímenes de guerra nazis cometidos en Francia. Las autoridades alemanas tenían cientos de posibles casos, pero parecían reacios a ponerse en acción. En 1971, incluso anunciaron que cerrarían el caso de Klaus Barbie, el famoso carnicero de Lyon, porque después de tanto tiempo sería imposible demostrar su culpabilidad. Si los alemanes permitían que se escapara alguien como Barbie, sentarían un peligroso precedente. Aquello haría mucho más difícil llevar a cualquier otro nazi ante un tribunal. Así que Beate viajó a Alemania para protestar públicamente y se llevó con ella a una de las madres de los niños judíos deportados por Barbie. En Francia, Serge buscaba pruebas concluyentes que hicieran recapacitar a las autoridades. Teníamos que confirmar que Klaus Barbie conocía el fatal destino de los niños que eran deportados de Francia, aquellos niños que él mismo había detenido. El punto de inflexión llegó con la declaración jurada de un oficial judío que una vez escuchó decir a Barbie: fusilados o deportados, el resultado es el mismo. Los alemanes reabrieron el caso y sacaron a la luz pruebas de que Barbie se encontraba en Sudamérica, entre Bolivia y Perú. El periodista Herbert John comenzó a intuir que el hombre que había conocido en Perú, Klaus Allmann, podría ser aquel antiguo nazi. Le saqué varias fotos a Klaus Barbie y las envié a Múnich, porque aunque estaba seguro de que se trataba de él, quería que el fiscal de distrito de Múnich comprobara su identidad.
Las autoridades alemanas entregaron a Beate 2 fotografías, una de Klaus Barbie en 1943 y otra de Klaus Allman tomada en Sudamérica en 1968. Seguros ya de que estaban tras la pista de Barbie, los Klarsfeld se pusieron en marcha. Beate voló a Perú, decidida a que Klaus hiciera frente a su pasado. Recogí en Alemania todas las pruebas disponibles para identificarlo y me subí al avión en enero de 1972. Yo volé a Lima, pero él huyó a Bolivia. Barbie había sido alertado y cruzó la frontera en busca de la protección de su amigo Hugo Banzer, que recientemente se había aupado al poder gracias a un golpe militar. Barbie había apoyado aquel gobierno militar. Banzer logró subir al poder gracias a Barbie, que había recaudado el dinero necesario para comprar las armas con las que Banzer dio el golpe de Estado. Aquel era el entorno perfecto para un antiguo nazi. La experiencia de Barbie con la Gestapo resultó muy valiosa, algo que supieron aprovechar sucesivos gobiernos bolivianos. Klaus les enseñó las técnicas de la extorsión, les enseñó cómo ganar dinero y también cómo matar, porque Barbie era un asesino. Disfrutaba matando. Con unos enemigos tan poderosos, Beate supo que su mejor arma contra Klaus Barbie era su capacidad de conseguir titulares. Un par de semanas más tarde, Beate viajó de nuevo a Bolivia, esta vez con la madre de varios de los niños judíos deportados por Barbie. Al llegar a la sede de la empresa de Barbie, se encadenaron en el exterior. La amplia repercusión en los medios sonrojó a las autoridades bolivianas que expulsaron a Beate, pero los Klarsfeld no arrojaron la toalla. Podíamos ganar o perder. Perder significaría que Barbie se quedaría a salvo en Bolivia, que todas las tardes podría ir tranquilamente a la cafetería La Paz y hablaría con periodistas que le pagarían por ello, porque la estrella sería él y no las víctimas. El asesino siempre es la estrella en los medios. Diría, sí, yo detuve a Jean Moulin. Él era comunista. Y yo soy un héroe de la lucha contra el comunismo. O yo nunca detuve a niños, eso es falso. Lo que pasa es que los judíos quieren dinero. Eso es lo que pasaría. Curiosamente, Barbie había hecho algo que ayudaría a los Klarsfeld. En una entrevista para la televisión francesa, había negado tajantemente que fuera Klaus Barbie. Su descarada mentira solo sirvió para reavivar dolorosos recuerdos en Europa. Yo identifiqué a Klaus Barbie como el hombre que me había detenido en Caluire, el mismo que me había interrogado ayudado de un bastón durante una semana todas las mañanas y todas las tardes. Ahora que el carnicero de Lyon había saltado a la palestra, los Klarsfeld contaban con todo el apoyo del Estado francés. Pero la solicitud de extradición de Barbie fue rechazada por Bolivia. Serge tuvo entonces que urdir un plan de secuestro. A pesar de la separación de tiempo y espacio que él quería marcar entre sus crímenes y su nueva vida, la justicia podía estirar el brazo y traerlo de vuelta. El plan consistía en conseguir que Barbie cruzara la frontera boliviana y entrara en Chile.
En 1972, Serge voló con un pasaporte falso para ponerse en contacto con el grupo de Regis Debray, un activista francés. Les di $5.000 para que compraran un coche. Tenían que secuestrar a Klaus Barbie y traerlo a Chile. Pero todo se puso en su contra. Primero tuvieron un accidente de tráfico y después se produjo un golpe militar en Chile que derrocó al gobierno que los apoyaba. Los Klarsfeld tendrían que esperar, pero sabían que Barbie no estaría protegido eternamente. La caza de Iván el Terrible, el monstruo de Treblinka, también quedó en el aire a principios de los 70. No se sabía nada de él desde que los nazis cerraran el campo de exterminio 30 años antes. E Iván Demianjuk, el hombre que pronto sería acusado de sus crímenes, había cambiado su nombre. Ahora John llevaba una vida tranquila en Ohio. En 1976 estalló la noticia. Un periódico de Nueva York, con vínculos soviéticos, publicó una lista de 70 supuestos criminales de guerra nazis que vivían en los Estados Unidos, e incluyó a Iván Demianjuk. Una de las pruebas clave en su contra fue un documento de identidad que sería conocido como el documento Travnicki. Todo indicaba que Demianjuk había sido uno de los cientos de ucranianos entrenados para ejercer de vigilantes en los campos de exterminio. Describía su trabajo en el campo de exterminio de Sobibor, pero no mencionaba el campo de Treblinka, donde había trabajado Iván el Terrible. Pero poco después ocurriría algo que lo vincularía directamente con Demianjuk. Las autoridades estadounidenses incluyeron la foto de su solicitud de visado de 1951 en un grupo de fotografías que envió a Israel con el propósito de comprobar si era reconocido por alguno de los supervivientes de Treblinka. El resultado fue sorprendente. Varios supervivientes aseguraron que no solo era uno de los vigilantes de un campo, sino que Demianjuk era Iván el Terrible. Las pruebas parecían irrefutables, y ahora debía hacer frente a las acusaciones de Estados Unidos y de Israel. Como defensa, se ciñó a una sencilla historia. Había luchado en el ejército ruso. Fue capturado por los alemanes a principios del 42 y estos lo retuvieron 2 años en un campo de prisioneros. Nunca fue entrenado en Travnicki, el documento de identidad era falso y nunca trabajó en un campo de exterminio. Su caso llegó a ocupar titulares en las noticias y suscitó un acalorado debate entre partidarios y detractores. ¿Cree que es responsable de la muerte de millones de personas? Quizás sí. ¿Y qué hacemos? ¿Cruzarnos de brazos? No, sería de tontos. En 1986 fue finalmente extraditado a Israel. Los estadounidenses incluso le retiraron la nacionalidad. En Bolivia, el antiguo carnicero de Lyon seguía disfrutando de la protección de los dictadores. Incluso se había convertido en coronel honorario del ejército boliviano. Pero Barbie ignoraba que una pareja de espías controlaba todos sus movimientos. A la espera de un cambio político en Bolivia, los Klarsfeld siguieron presionando en Alemania para que otros antiguos nazis fueran juzgados por sus crímenes de guerra en Francia. En 1979, lograron finalmente llevar ante la justicia de París a 3 de los principales líderes de la Gestapo.
Sin embargo, aquello casi les cuesta la vida. Un grupo de simpatizantes nazis colocó un coche bomba en su garaje. Nos pusieron un coche bomba en nuestra propia casa. Recibíamos amenazas por teléfono y amenazaban a nuestros hijos. Intentaban que no siguiéramos adelante. En 1982, su valor fue recompensado. Por fin se hizo posible cerrar el cerco sobre Klaus Barbie. El gobierno de Estados Unidos estaba decidido a poner fin a las batallas de poder en Bolivia, financiadas con cocaína. Gracias a su apoyo, el presidente Hernán Zuazo fue elegido democráticamente. Aquel fue el momento que tanto llevaban esperando los Klarsfeld. Tenían contactos de alto nivel dentro del nuevo gobierno. Pocos días después, el ministro del Interior detuvo a Klaus Barbie y le retiró la nacionalidad boliviana por haber mentido sobre su pasado nazi. En febrero de 1983, Barbie fue finalmente enviado a Francia. Pasó su primera noche en Lyon en la prisión que 40 años antes había sido el escenario de sus atrocidades. Por fin, en 1987, Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, y John Demjanjuk, el hombre acusado de ser el monstruo de Treblinka, estaban a punto de declarar ante los jueces. En Francia, aquella era una oportunidad para recordar a las víctimas del régimen nazi, muertas 40 años atrás. El país entero aún estaba asimilando las consecuencias de la ocupación, y las implicaciones personales llegaron a los estamentos más altos. El ministro de Justicia, Robert Badinter, que había abolido la pena de muerte tan solo 2 años antes, estaba preparando ahora el juicio del hombre responsable de haber enviado a su propio padre a morir en Auschwitz. Había sido uno de los judíos atrapados por la Gestapo de Barbie en el centro de Lyon. Los Klarsfeld habían acumulado una serie de pruebas irrefutables que vinculaban a Barbie con sus delitos, como el télex que había enviado a París notificando la detención de los niños judíos de Issy, uno más de los documentos incriminatorios firmados por él. Su extravagante abogado defensor, Jacques Vergès, se limitó a sembrar dudas sobre la validez de aquel documento. En primer lugar, ¿es auténtico? Eso todavía hay que confirmarlo. Y por otro lado, aunque fuera así, ese documento está firmado por otro hombre, por su jefe. Pero Serge se mostraba confiado. Estoy seguro de que los documentos son auténticos, pero eso lo tendrán que decir expertos alemanes. Y es mejor que lo certifiquen ellos y no yo, que soy judío y enemigo de gente como Klaus Barbie. La personalidad extravagante de Vergès pareció dominar la vista. Sin embargo, la solicitud de Barbie de sentarse lejos del tribunal no desagradó a la acusación, que temía que los testigos se sintieran intimidados por el antiguo líder de la Gestapo. Si los testigos eran interrogados por Klaus Barbie, por el mismo hombre que los había interrogado 40 años atrás, podrían volverse locos. Las pruebas contra Barbie eran irrefutables. El 4 de julio de 1987 fue condenado a cadena perpetua por sus crímenes contra los miembros de la resistencia francesa y contra los judíos. 4 años más tarde moría de leucemia en la cárcel. Para los Klarsfeld,
aquello significaba el fin de un largo camino. En cierto modo, es una liberación por todo el trabajo y el esfuerzo que hemos invertido en este caso. Le hemos dedicado mucho tiempo, así que nos sentimos liberados. En Israel, John Demjanjuk se enfrentaba a toda una nación convencida de que él era Iván el Terrible. Había mucho en juego. Era la primera vez en 25 años que el Estado judío llevaba ante un juez a un supuesto criminal de guerra nazi. Todo jugaba en contra de Demjanjuk, pero su familia siempre permaneció a su lado. Mi padre no es un criminal de guerra. No nació en Israel, pero por desgracia Estados Unidos ha permitido que sea juzgado aquí. Y esperamos con ansia que la ley permita que mi padre pueda volver a Estados Unidos con nosotros. Las pruebas presentadas por la acusación estaban basadas principalmente en los recuerdos de algunos supervivientes del campo de Treblinka. Pero habían transcurrido más de 40 años. ¿Podían estar verdaderamente seguros de que aquel hombre era Iván el Terrible? Su abogado israelí fue Yoram Sheftel. Sheftel, a pesar de las amenazas de muerte y de las críticas de los medios, expuso los puntos flacos de las pruebas. Entre esos puntos débiles se encontraba el documento en el que figuraba el nombre de Demjanjuk. Si bien no era falsificado, decía que había estado en Sobibor, no en Treblinka. Sheftel también subrayó que la forma en la que la foto de Demjanjuk de 1951 había sido mostrada no fue la correcta, ya que antes habían comentado a los testigos que estaban buscando a un criminal de guerra ucraniano llamado Iván. Incluso se puso en duda el testimonio clave del superviviente de Treblinka, Eliyahu Rosenberg. Señor Rosenberg. Siéntese, por favor. Que todo el mundo tome asiento. La defensa recordó que el propio Rosenberg había asegurado que Iván el Terrible había sido asesinado en Treblinka en 1943. El 18 de abril de 1988 se emitió el veredicto final, aunque John Demjanjuk no parecía estar en condiciones de escucharlo. Aquel era el momento de la verdad para los supervivientes, y no saldrían defraudados. El veredicto fue culpable, y antes de que los jueces se retiraran a cuantificar la condena, Demjanjuk hizo una última alegación. Dios es testigo de que soy inocente, soy inocente, soy inocente. Pero los jueces no se inmutaron. Trabajó como un salvaje secuaz y con sus propias manos mató a decenas de miles de personas. Las humilló y degradó brutalmente y juzgó a seres humanos inocentes de forma fanática. Por esa razón le condenamos. Y su condena por los crímenes mencionados es la pena de muerte. Cuando John Demjanjuk fue condenado a la horca, la sala estalló de júbilo. Los supervivientes gritaban aliviados, mientras que la familia de Demjanjuk proclamaba su inocencia. Esto es un asesinato. E inmediatamente interpusieron una apelación ante el Tribunal Supremo de Israel. En el mundo se vivían cruciales cambios políticos. El Imperio Soviético, liderado por el presidente Gorbachov, finalmente abría sus puertas a Occidente. Investigando en los archivos del antiguo bloque comunista, el equipo de la defensa de Demjanjuk obtuvo documentos que daban a Iván el Terrible el nombre real de Iván Marchenko, no Demjanjuk.
El escándalo estalló cuando salió a la luz que las autoridades estadounidenses conocían estos documentos desde hacía años, pero que habían evitado que llegaran a los jueces. Frente a aquel aluvión de informaciones, el Tribunal Supremo israelí solo pudo adoptar una decisión. El 29 de julio de 1993 se anuló el veredicto de culpabilidad. Nuestro veredicto sobre la apelación es el siguiente. Absolvemos al apelante basándonos en las dudas sobre los cargos que se le atribuyen referentes a su identidad y a sus acciones en el campo de exterminio de Treblinka, ya que estas son atribuidas a un individuo llamado Bachmann, conocido como Iván el Terrible. Para Demiánjuk y su familia parecía el final de una pesadilla. Echo de menos a mi esposa, a mi familia y a mis nietos. Deseo volver a casa. Demiánjuk regresó a Estados Unidos y en 1998 recuperó la nacionalidad estadounidense. Pero los cazadores de nazis todavía no habían terminado con él. Puede que no hubiera estado en Treblinka, pero seguían creyendo que había sido vigilante en Sobibor, otro de los campos de exterminio nazi en Polonia, donde habían sido asesinados más de 250.000 judíos. Cuando Alemania solicitó la extradición de un Demiánjuk de 89 años, la familia se vino abajo. Teniendo en cuenta sus múltiples enfermedades, que no puede volar y que nunca podría declarar ante un juez o colaborar con su propia defensa, tengo la impresión de que esta Alemania se parece más a la Alemania nazi que a la República Federal Alemana. A pesar de las protestas de su hijo, que afirmaba que hacer declarar a un anciano ante un juez era equivalente a la tortura, Demiánjuk regresó en avión a Múnich en mayo de 2009. Acusado de haber sido cómplice en la muerte de cerca de 30.000 judíos en el campo de Sobibor. La decisión de juzgar aquellos supuestos crímenes 66 años después de haber sido cometidos dividió a la opinión pública. Algunos creyeron que no existían pruebas que justificaran un nuevo juicio. Todo esto me sorprende enormemente. Después de que 5 jueces absolvieran a Demiánjuk en la Corte Superior de Israel, se recibieron 11 solicitudes para que lo juzgaran de nuevo por otros cargos, principalmente por su supuesta labor de vigilante en los campos de concentración. Y el fiscal general israelí notificó al Tribunal Supremo que no había pruebas de ningún tipo para acusarlo de ninguna ofensa referente al Holocausto. Pero los representantes de las víctimas fueron inflexibles. La justicia no debería tener límites temporales. Me alegro de que los alemanes hayan dado este paso, porque eso significa que tal vez ahora Iván Demiánjuk reciba el castigo por sus delitos en el campo de Sobibor, donde murieron 250.000 judíos. Es importante recordar que el paso del tiempo no reduce en modo alguno la culpa de los asesinos. Y es preferible una justicia tardía que la ausencia de justicia. Para los Klarsfeld, que habían dedicado su vida a perseguir a criminales de guerra nazis, la decisión de Alemania de centrarse en Demiánjuk creó un nuevo interrogante. ¿Por qué concentrarse en un supuesto guardia ucraniano de bajo rango cuando Alemania había permitido que otros muchos criminales de guerra de mayor peso no fueran castigados? En un intento de castigar los crímenes nazis, se ven obligados a juzgar a un hombre que no era alemán, que no tenía estudios, que nunca había firmado un documento, quizá porque ni siquiera sabía firmar, y que estaba en el otro extremo de la pirámide de los crímenes. El segundo juicio contra John Demiánjuk comenzó el 30 de noviembre de 2009.